Bendiciones, hermanos. Shua esté con ustedes, le bendiga mucho. Quiero hablarles de la batalla de la mente, la parte 3 del tema que le estoy hablando sobre echarán fuera demonios. Y todo este tema usted quiere entenderlo, meditarlo, estudiarlo, analizarlo. Primero, examinarse a sí mismo, porque esta es una palabra que el Abba me muestra hoy sobre la batalla de la mente de una manera que no la había entendido antes. Y escucha, en la mente es donde entran los espíritus a dominar. Ellos por fuera dominan y luego si le abres una puerta, ellos entran. Si tú abrazas el orgullo, el odio, el rencor, esa es una manera para ellos entrar ese espíritu. Porque ellos están tratando, y no hablo de uno, sino de muchos. Y yo en estos días he estado mirando videos de personas que tienen, por ejemplo, bipolaridad o tienen esquizofrenia o múltiples personalidades. Y he visto qué pasó en su niñez. Y algunos, por ejemplo, dicen que fue heredado y le llaman desbalance químico. Y esos son los diagnósticos que le dan. Pero solamente si una persona recibió un golpe en la cabeza, ¿verdad? Donde se le afecta el cerebro, o algo pasó cuando niño, alguna convulsión donde le afectó, ¿verdad? O quizás hasta nacieron así con alguna deformidad en el cerebro, o quizá un derrame, algo. Pero si la persona es totalmente normal, nació normal, no tiene nada, decir que tiene un desbalance químico, y yo les digo esto porque yo lo he vivido y lo he visto, lo he sentido y lo estoy viviendo. Entonces, y aparte de eso, pues me estoy en el tema, estoy mirando, ¿verdad? Con ojos, ¿verdad? Ojos para ver y oído para escuchar y examinar y mirar, sin tomar rápidas conclusiones, sino ir, ¿verdad? Con sabiduría, mirando y entendiendo, porque si el enemigo ha tenido el mundo engañado, haciéndole pensar, ay, es que lo heredé, ay, es que mi mamá era así, así soy yo. O sea, mi mamá era rencorosa y yo soy rencorosa, porque ella era así, eso yo lo heredé de ella. O mi mamá era una persona muy agresiva, pues yo soy agresiva porque... O mi papá, o era agresivo, así soy yo. Entonces, yo analizaba todas estas cosas, veo que hay hay algo que pasó, un trauma cuando niños. Por ejemplo, un niño que está viviendo en un ambiente hostil, donde hay pleitos, donde hay peleas, o hay drogas, hay abusos. Ese niño pues empieza a ver estos son traumas cerebrales, trauma. En su cabeza el niño empieza a llorar, no sabe cómo recibir esto que está mirando y todo esto hace que incluso niños sean también habitaciones de demonios, niños que muchas veces dicen, ay, el niño es retrasado mental. Y yo le estoy diciendo esto porque ya he mirado los ejemplos de personas creyentes con niños, creyentes fieles que han estado allí, los niños le han diagnosticado un retraso mental y resulta que eran demonios, espíritus malignos que habían entrado cuando eran pequeños. Y sí se puede, y yo incluso conozco una persona que tiene niños así, o sea, no conozco varias realmente. E incluso una niña que de 7 años, que ella misma me dijo a mí que había visto, o sea, espíritus y que hablaban con ella y que le decían cosas y que incluso le decía que hiciera cosas malas con 7 años. Entonces, muchas veces no queremos ver el problema o decimos, eso no me va a pasar a mí o eso no me pasa a mí. Y resulta que vivimos con estos espíritus por años. Hubo una señora que dijo que tenía 35 años.
Y incluso recuerden que Yeshua liberó a una que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Ellos duran mucho tiempo. Y le comenté de aquel que estaba en la sinagoga guardando su Shabbat y que el espíritu salió y dijo que estamos aquí, no nos saques, viniste antes de tiempo. Y fíjense que dentro de toda esta cosa estaba meditando cuando el endemoniado gadareno, que él le preguntó, ¿cómo te llamas? Fíjese que yo siempre había escuchado gente que echan fuera demonios, que muchos de ellos, la mayoría, son falsos. Gente que le pagan a alguien para que venga y grite y haga cosas y se nota. Yo siempre que los veía decía, esto no es verdadero. Incluso hay gente que postea estos videos. Entonces, fíjese que ellos le decían, ¿cómo tú te llamas? Y empiezan, hay dos cosas que yo veo que hacen, ¿cómo tú te llamas? ¿Verdad? Y luego le preguntan, quieren sacar la información al demonio como si quisiesen buscar alguna profecía de ellos. Con los demonios no se pone una conversación, pero sí está en la escritura que Yeshua preguntó su nombre. O sea, gente que le pregunta cómo te llamas para identificar qué tipo de demonio es. Y está bien, porque es bueno saber qué tipo de demonio es para poder echarlo fuera. Pero muchas veces esos demonios pues no quieren hablar. Hay espíritu de odio, de miedo, de orgullo, de envidia, de autocompasión, de infidelidad, de muerte. Y yo sé esto porque yo lo experimenté. Y si lo estoy diciendo es porque ya pasé por ahí. Entonces, hay espíritus que dominan áreas nuestras. Por ejemplo, ¿ha visto personas que siempre son la víctima? Siempre son la víctima. Bueno, esos son espíritus que dominan esa área de su vida. O hay personas que son infieles y no pueden dejar de ser infieles. O hay personas que son envidiosas, orgullosas, y de eso hay mucho en su pueblo, mucho orgullo. Otros que tienen rencores y se molestan porque tienen tanto rencor y odio. Son puertas para demonios entrar. Entonces, cuando ese espíritu que le dijo, somos legión, somos porque somos muchos. O sea, mira, es que no somos uno, es que somos muchos. Y ellos le dijeron a Yeshua, ¿por qué has venido antes de tiempo? Has venido a destruirnos. Y recuerden también que el que estaba en la sinagoga le dice, has venido a destruirnos, viniste antes de tiempo, o sea, no es el tiempo. Y yo meditaba, ¿por qué Yeshua no lo mandó al abismo? Y les digo esto porque he escuchado de personas que, te mando al abismo. Esos son falsos, que no entienden las escrituras. ¿Por qué Yeshua no los mandó al abismo? ¿Acaso los demonios pueden decirle a Yeshua lo que tienen que hacer con ellos? Pues el abismo es donde están los demonios. Ahí están, no todos, o sea que hay allí. Y hay ángeles que están encarcelados allí. Ellos, los demonios, Yeshua no los manda al abismo porque no es su tiempo todavía. Y luego el abismo es abierto y los que están en el abismo suben. Y ya lo vimos en Apocalipsis 9. Entonces, fíjese. Cuando esos cerdos, donde ellos se fueron y se mataron, esos espíritus quedaron libres de nuevo para volver y entrar en otras personas. En aquellos que le den autoridad para entrar. Y ellos no esperan mucha autoridad, no se crea. Ellos entran facilito. Y eso nos tiene que poner a pensar a nosotros qué áreas de nuestra vida tenemos que traer en arrepentimiento, en obediencia. Porque podemos tener espíritus allí en nuestra mente que nos dominan ciertas áreas de nuestra vida que pecamos y que no podemos controlar, porque hay personas que no pueden controlar ciertas cosas en su vida y hay algo que los controla. ¿Quién controla esos pensamientos? ¿Quién controla tu voluntad?
Y esto es lo que Lava me estaba hablando, la batalla de la mente. Yeshua no mandó a esos espíritus al abismo porque ellos están todavía en actividad. Y lo que yo pienso que va a pasar en este fin de los tiempos es que van a ocupar muchos legiones a las personas. Y por eso, cuando dominen todos los pensamientos, entonces van a actuar. Y yo me puse a buscar qué es la mente y qué es el cerebro. Yo lo sabía, pero yo quería buscar la información que uno encuentra en Google, ¿verdad? Y yo, wow. Cuando yo lo leí fue como que se me iluminó mi mente en ese momento. Mire, la batalla es en la mente, donde ellos toman pensamientos. Hay todo tipo de pensamientos en nuestra cabeza. Luego de allí, es desde la mente que ellos dominan tu cuerpo. Entonces, ya que en el cerebro, que es la mente, cerebro, mente, se dicta lo que tu cuerpo va a hacer. Eso me recuerda a mí, escucha, que cuando yo iba a dar a luz a mi hijo, el varón, que me pusieron la anestesia, yo no sentía nada en el cuerpo, o sea, yo no sentía las piernas y yo tenía que empujar. Entonces, ¿cómo podía empujar si yo no podía sentir nada? O sea, yo no sentía nada. Entonces yo le dije a mi mente, empuja. Yo no sentía empujar, pero yo le dictaba a la mente que empujara. Y la mente lo hizo. Yo no sentí cuando lo hizo, pero el bebé salió. Entonces mire cómo esos pensamientos usted le dicta a la mente, haz esto. Y la mente, pues ahí es que envía esa señal y pudiéramos estudiar bastante sobre esto. Pero bueno, el punto es ir a las escrituras. Pero el cuerpo acciona por los pensamientos que tú dictas, esa voluntad. Por eso mente y voluntad y corazón es lo mismo. Por eso debemos amar a Elohim con toda nuestra mente. Nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro amor, nuestros pensamientos deben estar en Él. Por eso la ley es puesta en la mente, en el corazón, escrita, porque vamos a vivir por lo que está escrito y nos sometemos a obediencia a lo que tenemos escrito. Mire la importancia de llenarnos de la verdad de la palabra, porque el enemigo va a batallar para entrar en nuestra mente y dominar, para poner deseos pecaminosos, para desviarnos, para engañar, para mentir, para abrazar cosas que nos van a llevar a darle entrada a estos espíritus de las tinieblas. Y mire que un cuerpo puede agarrar muchos espíritus porque legión, son miles. Entonces, cuando uno ve estas personas que tienen 12, 8, prácticamente no es nada, pero yo pienso que deben haber más, porque ya estas personas han llegado a un punto de que todo el día están escuchando estas voces, ¿verdad? Aquellos que son esquizofrénicos, por ejemplo, esas pastillas que supuestamente les dan, no le quitan las voces. Entonces, no hay un examen que le puedan hacer en el cerebro, mira, tiene un daño aquí, por eso es que escuchan voces. No lo hay. Y lo que ellos describen, es exactamente lo mismo que aquellos que han sido liberados de demonios. Porque también, pues yo he hablado de tú a tú con personas y las he visto que han estado, primeramente las tenían como dementes y luego los vi libertados sin medicina y sin nada. Entonces, ahora, el cerebro, usted lo busca en internet, controla los movimientos voluntarios. O sea, el cerebro, ¿verdad? La mente, corazón y voluntad controla los movimientos. O sea, como le dije, díctale a la mente lo que tiene que hacer. Como cuando yo estaba dando a luz, empuja. Dile a la mente empuja y entonces ella manda la señal al cerebro y empuja. Ahora, ¿quién tiene autoridad de nuestros pensamientos? ¿Quién
tiene autoridad. Ahí tienes que pensar a quién le ha dado la autoridad para, ¿verdad?, dirigir tus pensamientos. El cerebro controla, escucha. Y cuando digo cerebro, piense mente, voluntad y corazón, ¿verdad? El cerebro controla el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones. ¿Qué hablamos? Porque si la mente controla el habla, dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hablamos? ¿Edificamos al hablar? ¿Bendecimos o maldecimos? ¿Han visto personas que solamente tienen palabras de maldición en su boca? Una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué usted cree? ¿Quién está dictaminando todas esas maldiciones? ¿Lo que hay en su mente? ¿Qué tenemos en memoria? La palabra. ¿Qué recordamos? Lo que Él ha hecho en nuestras vidas, su misericordia, su pacto, la esperanza. ¿O qué tenemos en memoria? El mundo, las cosas que yo hacía antes, que me gustaría hacerlo de nuevo. La vanidad, mirar atrás, lo que hemos dejado para seguirle. Añoramos lo que teníamos antes. De eso hacemos memoria. Hacemos memoria de las cosas malas, porque si usted hace memoria de algo que ofendió al Creador, es porque el enemigo está poniendo ese pensamiento allí. Nosotros tenemos que, si un pensamiento de eso llega a nuestra vida, es el enemigo que lo está poniendo, someterlo a obediencia inmediatamente. Pedir perdón, ayúdame, hay pensamientos que me están llegando que no vienen de ti. Es que es una guerra constante. Ahora, si el cerebro controla el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones, la inteligencia, ¿verdad?, que tenemos, sabiduría, la palabra, o sea, ¿de qué nos estamos llenando? Ahora, tus emociones, ¿a quién amas? ¿Qué amas? ¿Qué te emociona? ¿Te emociona la venida de Yeshua? ¿Amas su venida o todavía, pues amo el mundo, quiero todavía tener aquí esto o aquello, quiero ver a mis hijos crecer? ¿Ama más a tu familia, a tus hijos, tu trabajo que a Él? Entonces, ¿qué te emociona? ¿Qué te conmueve? Esto es para analizarnos. ¿Qué quieres? O sea, ¿quieres alcanzar lo de aquí o quieres pues alcanzar lo eterno? ¿Estás ahí avanzando en el camino? ¿Qué tengo que hacer? No importa y continúo. ¿En qué te deleitas? ¿Te emociona estar en la presencia de Él? ¿Te emociona leer su palabra? ¿Te deleitas en su presencia, en sus mandamientos? ¿Te emociona hablar de Él? ¿Te emociona cantarle, adorarle, hacer cartas de amor a Él? ¿Te emociona eso? ¿O te aburre? Porque ahí es quién controla tus emociones. ¿Tienes deseo de buscarle? ¡Ay, qué fastidio! Tengo que hacerlo porque es que soy creyente, tengo que hacerlo, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, pero no es lo que deseo. Entonces, ¿quién controla tus emociones? ¿El Espíritu Santo? ¿O quizás hay algo allí? El cerebro procesa la información que recibe a través de los sentidos. Y vamos a ver los sentidos, dos de los más importantes que nos habla las Escrituras, que ves y que tú escuchas. ¿Quién procesa eso en tu mente? Yeshua lo cuela. Esto no está bien, no puedo escuchar esto. O le das oído y vista a cosas que no deberías, abriendo puerta a los espíritus. Porque debemos tener la mente, el cerebro, la mente, el corazón de Yeshua. Someter pensamientos, los pensamientos van a venir, pero es rápido que tenemos que tenemos que defendernos rápidamente. La batalla es en la mente, en el cerebro, la voluntad del corazón. Es allí donde ganamos. Si Yeshua lo ocupa todo, por eso es que es tan importante llenarnos completamente de Él. Él lo ocupa todo si hay obediencia, pero si nosotros desobedecemos, áreas de nuestra vida de desobediencia, hay rencores, odio, resentimiento, vanidad,
orgullo, miedos, falta de misericordia, falta de perdón, es porque no estamos siendo obedientes. Y eso es oportunidad a los demonios de entrar por medio de pensamientos que él mismo pone. Imagínese esos pensamientos que el enemigo pone, usted lo abraza. Imagínese, son puertas para luego entrar y dominar. Y mientras más desobedientes seamos, más entran. ¿Cómo es que pueden llegar miles a vivir en una sola persona? ¿No les parece esto increíble? Y por eso creo que hoy en día las personas viven con ellos cómodos allí por décadas. Vi ejemplos de personas por años con espíritus allí. Otros lo notan, otros no, porque esas áreas de sus vidas no se han arrepentido y son dominadas por el maligno. Y mucho menos, hermanos, escuche esto, piden liberación, porque le han hecho creer que el enemigo no puede entrar, que no puede dominar áreas de su mente. Y yo les digo esto porque a mí me pasó hace como 2 años. Resulta que yo, mirando todas estas cosas y como mi esposo está padeciendo esto, yo le quería decir, mira, las pastillas realmente lo único que hacen es estabilizarte, pues realmente quitarte la ansiedad, ponerte, pues crearte la serotonina, que lo podemos buscar de manera natural para que estés contento, para que puedas comer, para que puedas, ¿verdad? No hacer cosas malas, pero realmente lo que está dentro de ti, y yo se lo dije, ninguna pastilla te la puede quitar. Ahora yo te estoy diciendo todo esto y le di varios ejemplos de lo mismo que le he hablado aquí en este tema y anterior, y le dije, tú tienes que entender que solamente Elohim puede hacerlo, darte esa libertad. Nunca ninguna pastilla lo va a lograr. Entonces él me pregunta que si a mí me ha pasado, mire, y yo le dije que sí, que el problema es que muchos, le dije, ¿tú has visto pastores que se han suicidado? Personas que son cristianas, creyentes, que han vivido en depresión, y tú dices, pero ¿cómo es que puede estar deprimido alguien realmente que tiene el gozo en su corazón? Hermanos, escucha, nosotros no podemos vivir en depresión, es imposible. Si hay algún pensamiento de tristeza, depresión, y usted puede estar triste por el pecado y arrepentirse, o usted puede estar triste, y eso le hablé en otro tema, por lo que está aconteciendo o porque no, se está ofendiendo al Creador y usted está ahí orando, eso es otra cosa. Yo hablo de depresión que la persona que no quiere hacer nada, que no quiere salir, que no quiere, alguna vez no quiere comer, otra vez no quiere salir de una habitación. Estoy hablando a ese tipo de depresión, ¿ok? Entonces yo le dije, porque se le ha enseñado mal, le dije a él, se le ha dicho que ellos son intocables y que los demonios, los espíritus malignos no pueden hacerle nada. Y le di el ejemplo de Saúl. Le dije, había un hombre en la escritura que por desobediencia, y eso a mí me llamó bastante la atención, porque he estado leyendo todas estas cosas de los espíritus que atormentan. Y le dije que él fue desobediente al Abba y que él le envió un espíritu que lo atormentaba. Entonces, un tormento donde tú no puedes salir de la situación, donde tú quieres salir pero no puedes. Pero sí, claro, si a nosotros nos han enseñado de que nada nos atormenta, entonces vivimos con el tormento la vida entera. No tenemos que vivir así. Podemos ser felices. Podemos verdaderamente alcanzar la plenitud del gozo, de la paz, de la felicidad, o sea, porque el enemigo no quiere que tú avances, porque mientras te tiene a ti en depresión, tú no avanzas. Entonces queremos disfrazar esa depresión y nos autoengañamos a nosotros mismos. Escucha, entonces él me pregunta a mí que si a mí me ha pasado, yo le dije que sí, y él se sorprendió, porque ¿quién pensaría que una persona como yo, que él me ha visto a mí, que llevo años madrugando, orando, buscando, haciendo la voluntad, yéndome contra viento y marea, haciendo todas las cosas,
¿quién se imaginaría que los espíritus, y no uno, no, varios, podían venir a mí? Entonces yo le dije que sí, y me preguntó que cuándo. Y yo le dije, hace como 2 años. Y le dije, y me duró como 2 o 3 meses. Que fíjese que él tiene este problema como por unos 2 meses más o menos. Entonces le dije que me había pasado. Yo pasé, hermanos, la experiencia. Ellos estuvieron en mí, pero yo no me lo imaginaba, como 2 o 3 meses. Yo no quería salir, la misma cosa, no quería salir de la habitación, yo no me quería cambiar, no quería vestirme, yo me la pasaba llorando, me acostaba llorando. Solamente me sentía bien en mi tiempo de oración. Inmediatamente yo salía, me caía, pero una tristeza mía. Por eso les digo, no es lo mismo sentirte triste por alguien, por algo que está pasando, y era algo que no tenía ningún motivo. Exactamente lo que tiene mi esposo, no tiene un motivo ninguno. Mi hija, lo que le comenté, lo que le pasó, no tenía motivo, y que pensaba que se iba a morir y la estaba atacando, y ella sentía algo que la quería ocupar, y bueno, y tenía esa batalla, y yo le dije, tiene que arrepentirte, tiene que ponerte en oración. Entonces ella puso música, puso oraciones, se puso a orar, y lo que era se fue. Entonces yo pasé la experiencia, la viví, la pasé con mi hija, ¿verdad? Que eso yo no sé si se recuerdan, que se lo comenté, donde sufrió estos ataques de pánico, se quería ir al hospital, no dormía, estaba nerviosa todo el tiempo, lloraba, yo no quiero eso, que se vaya de mí, porque sabía, era una presencia que quería entrar en ella. Entonces, y posiblemente todavía tenga algunos más ahí, que se han quedado cómodos allí. Y porque si nos fijamos, muchas veces nuestros hijos tienen actitudes que nosotros decimos de desobediencia, de rebeldía, que deben ser espíritus que lo dominan, porque uno hace todo por ellos y ellos siguen con una rebeldía. Entonces, pero eso es algo que ellos tienen que entender y tratar, y pedir perdón, y someterse a una vida de obediencia. Entonces no podemos obligarlos a obedecer. Entonces, el Abba me hizo vivir esto, porque yo en ese momento le pregunté que cómo era que eso había entrado en mí. Porque incluso en mi desesperación, un día que dije, me voy a trancar en esta habitación y no voy a salir más de aquí, porque también esos espíritus me crearon enfermedades. Yo dije, no voy a salir de esta habitación, me puse en huelga. Dije que no iba a comer más hasta que él no me liberara. Imagínense. En ese momento yo no sabía que yo tenía espíritus. Yo le dije que me sanara. Pero recuerden que la sanidad tiene que ver con los mismos espíritus, que cuando Yeshua sanaba, eran libres. Pues yo decía sanidad porque yo no pensaba que podían venir a mí. No sabía que ellos podían entrar en mi mente. No sabía. Yo no reconocía eso por la misma mentira que nos han enseñado. Entonces, en ese momento yo le dije, si tú no me sanas, yo no voy a salir de esta habitación, y yo no voy a comer, y yo no voy a salir más. Y empecé a llorar y me arrodillé. Y este testimonio yo lo conté anteriormente, pero me imagino que muchos de ustedes no lo han escuchado para contárselo completo. Pero bueno, un pedacito de él. Empecé a llorar y me desahogué de una manera impresionante, como nunca en mi vida había orado en ese momento. Y en mi boca vino el Espíritu y el Espíritu Santo empezó a poner palabra de echar fuera espíritus, y empezó a nombrarlo por nombres. Y eran varios, yo no me recuerdo cuántos eran, pero yo les aseguro que por lo menos eran 4. Yo no me recuerdo en este momento, porque honestamente no fui yo ni siquiera que puso esas palabras en mi boca. Espíritu, eran varios que llegaron a mi boca, empezaron, pues el espíritu entró en mí, empezó a hablar y a echarlo fuera. Yo no lo podía echar fuera porque yo lo menos que pensaba era que yo tenía. Entonces hay que reconocer. Y muchas veces, es que somos tan buenos, somos tan santos, que esas cosas no nos pasan a nosotros. Pues sí, mire, a mí, a Karina Cruz, a la que le pasa mensaje, a la que se madruga, a la que hace la obra, a la que hace... Sí, a mí me llegaron. Y cuando yo le pregunté a Abba que por qué él había permitido que esos espíritus entraran en mí, yo entendí en ese momento que el Abba lo había permitido para yo poder enseñar a otros lo que yo le estoy enseñando hoy.
Porque luego yo me puse ayer, cuando mi esposo me hace esa pregunta, yo me puse a pensar qué puerta yo abrí. Y me recuerdo de dos cosas que pasaron. Pudieron ser otras más. Yo vi y escuché lo que no debía. Primero, mis ojos se fueron tras algo de lo que hoy muchos leen, que son, por ejemplo, en este caso no era cábala, pero todas esas cosas, y yo siempre le digo a la gente, no vean esas cosas, no escuchen, porque me llamó la atención, era un libro de los Salmos, y me llamó la atención lo que había dentro. Y era un libro de Salmos con cosas que no venían de la Abba. Inmediatamente yo empecé a dar mis ojos, yo sentí una presencia maligna y yo inmediatamente, lo sentí en ese momento. Y yo, a pesar, como que pedí perdón, yo me sentí algo, pero yo quizás no pedí, yo pedí perdón, pero no pedí liberación. Porque no entendí, ¿qué me imaginaba yo? Que por mis ojos pudiera entrar algo. No, por eso les digo, los ojos, acuérdense, por los sentidos entra. Y luego la otra fue una persona que realmente predicaba y eran demonios que predicaban a través de esa persona. Y yo, por querer estar escuchando por curiosidad y para decir y para yo decir, mira eso, lo que está hablando, me puse a escuchar. Yo lo sabía que eran demonios y yo sentí como los espíritus salían y se querían apoderar de mí. Y yo en ese momento me fui en arrepentimiento porque yo sentí la presencia también. Pero igual yo no dije, libérame de algo que haya entrado en mí. Yo tampoco lo dije. Yo le dije, fue como que yo sentí algo. Hay algo que yo lo sentí como que si hubieran salido esos espíritus y si yo pudiera decir que los vi, yo los vi y salían de la computadora, salían de allí. Y yo decía, ¿cómo esta gente puede estar escuchando todo esto? Esos son espíritus. Yo sentí en ese momento que eran espíritus. Y yo decía, esas personas que están dando oído a este hombre, esos espíritus van a entrar. Y finalmente este hombre terminó negando al Mesías, es un enviado de Satanás a los más altos niveles hoy en día. Que en ese momento, él lo era, pero estaba todavía disfrazado. Y yo pensaba ayer y decía, quizá yo di un pensamiento malo en mi vida entrar. Algún pensamiento de rencor, de odio, por tantas cosas que me pasaban en ese momento. Entonces, si tú no lo sabes, entonces ellos entran. Pero por eso el pueblo está ciego y muchos quizás de los que están escuchando este mensaje lo saben, pero no lo quieren admitir porque el orgullo no los deja. Entonces, en mi vida, en ese momento, nada había pasado para yo estar en esa tristeza, esa depresión. Yo me sentía que no quería nada. Me la pasaba durmiendo el día entero. Yo lo que quería era dormir para que amaneciera el próximo día. Y yo ahora mirando lo de la depresión, eso es exactamente lo que pasa con las personas deprimidas. No quieren nada con nadie, no quieren hablar con nadie, no quieren bañarse, no quieren salir, nada más quieren dormir. Y así estaba yo. Entonces, hasta ese día, y ese día que yo fui liberada, todo cambió. Fue como que la luz llegó. Parecía como que estaba en un proceso oscuro, en una habitación oscura, y de repente la luz se encendió de nuevo. Entonces, hermanos, esto me pasó y esto yo quiero que usted lo tenga en cuenta. Ahora le voy a dar 2 palabras y se me extendió esta parte 3, pero tenía que hablarlo porque esta palabra que Lava me acaba de dar y yo desde que él me da algo en el momento, ¿saben por qué? Porque ahora yo me voy a cuidar más de cualquier pensamiento negativo, de algo malo que yo de entrada a mi mente. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo en que admirar, piensen en ello. Y Efesios 4, lo voy a leer del 23 al 32, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, vestíos de Yeshua.
creados según Elohim en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Y escúchame algo importante, hay espíritu de mentira. Las personas que le dan oído a la mentira y la abrazan son espíritus de error que luego hablan error y engaño por su boca. Y vemos el ejemplo, un ejemplo en las Escrituras, donde dice que en la corte celestial estaban reunidos, eso está en Primera de Reyes 22, y vino un espíritu y dijo que le iba a hacer mentira en la boca de los profetas. Hermanos, son espíritus de demonios. Entonces, cuando una gente habla mentira y engaño, son doctrinas dictadas en la mente, esa sabiduría que es diabólica y satánica por los mismos demonios. Darle oído a ellas, a abrazar la mentira, da entrada a espíritus malignos. Ahora, recuerden también que el Abba habla su verdad y que la Escritura dice que muchos la desechan, desprecian el amor a la verdad, y Él le manda un espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, error, mentira, engaño, para que crean a la mentira a fin de que se pierdan por haber rechazado el amor a la verdad. Esos son espíritus, son demonios. Si la Babilonia se convertirá en habitaciones de demonio, guarida de demonio y de espíritus inmundos, estamos hablando de muchos demonios que van a entrar en las personas, van a tomar la voluntad de ellos para hacer el mal. Nosotros tenemos que cuidarnos, pedirle al Padre que nos libere. Incluso yo le decía a mi esposo ayer que todos los días cuando yo oro, que yo no soy ninguna santa, yo le dije, es que a mí también, le dije. Y yo le dije, todos los días, yo no voy a decir que todos los días, pero por lo menos 4 o 5 veces a la semana, yo le pido al Padre que si hay algún espíritu en mí, que lo eche fuera, que me liberte, libértame. Si hay algo en mí, algún espíritu de error. Bueno, yo creo que el de error yo lo pido todos los días, siempre le pido eso. Pero bueno, algún espíritu de enfermedad, algún espíritu de algo de odio, que lo eche fuera de mí. Yo siempre le pido eso. Y cuando veo situaciones, le pido lava inmediatamente, me identifico. O sea, yo no estoy mirando, ay, mira el pecado de aquel. No, y yo, puede ser que yo esté igual o peor. Entonces yo siempre le digo, si es a mí, por favor, Padre, libérame de eso. Entonces, mire lo importante que es reconocer que el enemigo entra en nuestra mente para tomar posesión de nuestros pensamientos, para dictarle al cuerpo lo que tiene que hacer. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y hay una batalla cuando la llenamos de el Abba y nos llenamos del Espíritu Santo. Es fácil rápidamente mirar cuando el enemigo quiere entrar, cuando nos quiere engañar, para echarlo fuera inmediatamente. Sométete a Elohim y el diablo huirá. El diablo y sus potestades, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. No estamos hablando de uno, y hay de diferentes rangos. Entonces, desechen la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos airamos, terminamos pecando y nos acostamos así, nos vamos a dormir airados, le estamos dando lugar a Satanás. Mira, dice, verso 27, no deis lugar al diablo. Y cuando hablo del diablo, el adversario y todos sus demonios. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, la misericordia, ahí está. Usted trabaja para que comparta con el que no tiene. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense, no lo contristéis. Vivan en el Espíritu, sométanse al Espíritu Santo, que el Espíritu le habla, le dice lo que tienen que hacer. Pero si nosotros pues no hacemos caso, entonces van a venir pecado en nuestras vidas. Mire lo que dice el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Yeshua. Ahora, los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los de la carne? Entonces el enemigo quiere ocupar nuestra mente y dictaminar a nuestra carne para hacer lo malo. Sin embargo, el Espíritu está siempre dispuesto, pero somos nosotros quienes permitimos por nuestra vagancia, por darle comida a la carne, que la carne nos domine, los pensamientos del enemigo entren y dominen nuestra carne para hacer lo que nos conviene. Entonces, bueno, esto está profundo y quisiera pues seguir avanzando más adelante y le voy a seguir compartiendo. Mire que se me fue el tiempo, 40 minutos, pero es necesario que yo le comparta todas estas cosas y yo espero que de verdad ustedes tomen el mensaje y lo apliquen a su vida para que usted verdaderamente sea libre y pueda libertar a otros. Que el Abba lo use usted con gran poder para libertar a los atados y a los cautivos. Amén. Bendiciones, hermanos.